seguramente se demorarán unos minutos, pero yo creo que vale la pena comenzar. Y entonces le cedo la palabra a Álvaro para que nos acompañe y nos introduzca a Juan Carlos, su amigo. Adelante, Álvaro. Gracias, gracias. Juan Carlos, pues obviamente mil gracias por acompañarnos y será un rato muy agradable y seguramente muy enriquecedor para nosotros. De Juan Carlos, a ver, yo creo que lo mejor que puedo decir es que es un amigo que es político y no un político que es amigo. Qué maravilla. De manera que sí, para mí Juan Carlos es ante todo un súper amigo. Es una amistad que llevamos ya unos buenos años, no sabría hacer cuentas, entre otras cosas porque obviamente hay una generación de distancia. Juan Carlos ha sido muy amigo de mi hija Carolina y bueno, ya ahí de todas maneras ya la amistad nuestra cogió vuelo propio también. Sí. Y tenemos sí muchas cosas en común, como les digo, pues a nivel intelectual, a nivel político, creería que también, no conversamos mucho sobre eso, pero sí yo creo que coincidimos en muchas cosas. Y bueno, Juan Carlos es el papá orgullosísimo de Federica. Es una persona que yo diría que es el mejor ejemplo de cómo se puede trabajar 48 horas en 24. Es un acelere y estaba en cuanta vaina. No sé si cultor, pero de la parte física, el bienestar es un campeón pues de todas las pruebas de resistencias y de cuidado y de manera que esa parte es importante en su vida, hasta así yo lo siento, y de verdad son 48 horas cada 24, de manera que tenemos que aprovechar nuestros días. Tú arrancas cuando ya sesiones, ¿el 20? El 20 Ya de el julio. 20, Sí. quedan 15 días todavía de receso. Bueno, y digamos que en general en su vida yo siento a Juan Carlos una persona súper comprometida en hacer que el planeta en el que vivimos sea una casa agradable para todos y para todos los seres vivos. De hecho, pues Juan Carlos es el adalid pues, de muchas leyes y muchos proyectos que quizás nos cuente rápidamente sobre los derechos de los animales y la protección de los animales. Y evidentemente pues de medio ambiente pues tiene una historia larga que te agradecería, Juan Carlos, si nos resumes un poco de eso, de la parte del medio ambiente, en lo que has estado tú metido. Y por eso cuando hablamos del tema hace, no sé, 3 semanas, estuvimos hablando de 2 temas de la corrupción y del cambio climático, y nos dimos cuenta, y somos en eso muy humildes, y espero que lo entiendas bien, somos muy analfabetos en eso, y vimos esa carencia, y yo les propuse pues que trabajáramos ese tema en 2 sesiones, y entonces propuse que estuvieras tú, y pues obviamente con mucha alegría todos lo aceptamos, y estamos felices pues de que nos estés acompañando. Nada, Juan, pues yo creo que... Álvaro, Sí. perdona que te interrumpa, pero me encantaría si cada uno se gasta 5 segundos diciéndole quién es y dónde está. Marcelino, ¿puedes empezar? Sí, Marcelino Ramírez, pensionado, soy ingeniero civil, he hecho de todo en la ingeniería civil, cosas buenas, lógicamente, diseño, construcción, interventorías, y en este momento ya le dejé ese oficio a la gente joven. Vives en Bogotá, ¿no? Estoy en Bogotá, sí. Pedro. Yo estoy en Madrid, soy Pedro Bejarano, médico, anestesista, tratamiento de dolor, 23 años aquí en España, porque como bien dicen aquí, más que 10 carretas, alan 2 tetas. Y entonces lo dije, siempre lo dicen así. Y entonces estoy aquí. Y cuando me preguntan, Mi primo también es anestesista y vive en Madrid, anestesiólogo. Ah, mira. Fíjate. Vive en ¿Sí? Madrid. Qué bien. ¿Sabes dónde trabaja? Nos llevamos apenas 20 días de diferencia, nacimos con 20 días de diferencia y pues crecimos como hermanos básicamente, y él hace ya bastantes años vive en Madrid y terminó su especialización en anestesiología y a eso se dedica en Madrid. No sé exactamente en qué hospital, sé que rota en varios hospitales según las necesidades
las cirugías, pero Qué bien. Bueno, viví ahí muy desde bien. hace rato, no los puedo poner en contacto. Qué bien. Él y yo somos todos los días hacemos con drogas, pero legales. Sí. Leonidas, Eso no es, eso es- Leonidas, libera tu micrófono y cuéntale 2 minutos o el minuto a Juan Gracias, Carlos. gracias Darío. Bueno, yo fui primero médico veterinario, hice una especialización en cirugía y, 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 eh, y después terminé medicina humana y terminé radiología y después hice neuroradiología. Estás en Bogotá. ¿Cómo dices? Estás en Bogotá, ¿no? Sí, estoy en Bogotá. Ok. Reinaldo, Reinaldo Pareja, colombiano también. Vivo en Miami, así como el colega Darío, asfixiado en este mundo de las vanidades de las vanidades, pero ahí contento porque la vida sigue adelante. gracias. Néstor, Yo soy colombiano, vivo en el área de Chicago desde hace 45 años. Soy ingeniero civil, graduado de los Andes. Me vine aquí poco después de terminar y muy interesado en este tema. Gabriel, Gabriel Rodríguez, ingeniero civil. Trabajé en generación de energía durante 20 años y después me dediqué a mejoramiento de procesos, mejoramiento de empresas. Aunque estoy pensionado, todavía trabajo algunas horas a la semana. Daniel. Libera el micrófono, Daniel. Ahí. Mucho gusto, Juan Carlos. Daniel Torres Hurtado, vivo pensionado aquí en Bogotá. Gracias. Y Filósofo. yo soy Darío, yo trabajé toda mi vida en recursos humanos, estoy en Miami y en mis ratos libres me dedico a hacer reuniones con mis amigos y a hacer un blog. Adelante, Juan Carlos. Bueno, pues excelente, ¿no? Muchísimas gracias, muy honrado porque hay una convocatoria muy ilustre hoy aquí, así que Álvaro, muchísimas gracias por esa introducción, por ese cariño. La verdad que Álvaro y yo somos amigos ya hace mucho tiempo. Yo soy amigo de sus hijas, pero hoy en día creo que soy más amigo de Álvaro que de las hijas. Hablo más seguido con Álvaro que con ellas. Y pues yo terminé en este mundo de la política, así que hoy estoy completamente en un mundo de adultos y de gente mayor. Y entonces creo que ahora yo me entiendo más con la gente mayor que con la gente de mi edad. Pero bueno, para mí es un gusto estar aquí. Como muchos de ustedes, pues yo también viví en Estados Unidos un tiempo y terminé el colegio. Yo terminé en Nueva York, viví 5 años en Nueva York, un año, casi 2 años en Washington, D.C. Así que pasé casi toda mi adolescencia en Estados Unidos, porque mi madre era embajadora de la carrera diplomática, ya está pensionada, y trabajó tanto en la OEA como en las Naciones Unidas, entonces tuve la oportunidad de vivir en Estados Unidos casi 7 años. También Juan viví en Carlos, Venezuela. Juan Carlos, pero tú eres bachiller del Liceo Francés, ¿no es cierto? Ese colegiazo que hay en Bogotá, ¿no? Sí, pero yo me gradué del Liceo Francés de Nueva York. Ah, mira. Porque yo estudié en el Liceo Francés de Bogotá, mi madre fue trasladada a Caracas en la época en que había más, si se quiere, dificultades en los temas limítrofes con Venezuela, siendo embajador Pedro Gómez Barrero y luego Gustavo Vasco. Mi madre trabajó con esos 2 embajadores, entonces estudié en el Liceo Francés de Caracas también. Ajá. Después de eso regresamos a Bogotá unos años, mi madre con el ex canciller Julio Londoño Paredes, que era un ex militar, que él fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente Barco, y luego fue nombrado embajador ante la OEA, pues mi padre se fue a trabajar con él a la OEA, y después cuando a él lo trasladaron a Nueva York como embajador ante Naciones Unidas, también se llevó a mi mamá a Nueva York, y entonces yo terminé educándome ahí, después regresé a Colombia. Empecé estudiando Derecho en la Universidad de los Andes, pero no terminé, sino que me pasé a Filosofía. Yo estaba haciendo las 2 cosas al tiempo y terminé estudiando Filosofía en la Universidad de los Andes.
aunque llegué como a quinto semestre de Derecho, he pensado que a lo mejor debería volver y terminar Derecho, porque para lo que hago hoy posiblemente el Derecho es más importante que la filosofía. Pero bueno, en todo caso, soy filósofo de los Andes, pero además de eso, después de eso, digamos que me he formado durante años en las tradiciones de la India, de la filosofía de la India. Entonces soy profesor de yoga y de meditación también desde hace muchos años, soy profesor de Álvaro de meditación, de sus hijas, de Carolina también. Y me he ido como por esa onda de las ramas de las filosofías orientales. Decidí meterme a la política en el año 2013. Todavía no recuerdo muy bien por qué. Creo que todavía no sé ni siquiera si fue acertado o no. Creo que eso, el tiempo me lo dirá. Pero digamos que yo desde hace muchos años vengo haciendo activismo por causas ambientales. De hecho, creé un movimiento en Bogotá, hará unos ya casi 15 años, que se llamaba Misión Respira Planeta, con el que teníamos, pues le dábamos un respiro al planeta. Realmente hacíamos activismo muy de base, de meternos a los humedales de Bogotá, a limpiar la basura, a sacar las toneladas de plástico que hay en los humedales de Bogotá. Entonces, haciendo ese trabajo, pues conocí muy bien los humedales de Bogotá. De hecho, a partir del trabajo que nosotros hicimos ahí todavía ni siquiera en esa época había administración de los humedales de Bogotá. Eso tal vez sería en la época del alcalde Moreno. Y por esa época el distrito empezó a crear, si se quiere, las administraciones de los humedales de Bogotá, y nosotros hacíamos ahí una labor invaluable de ayudar a hacer pedagogía de la importancia de esos ecosistemas. Ustedes saben que Bogotá pues era un humedal antes de que construyéramos esta ciudad encima de ese humedal. Como lo es además el 40% de nuestro país. Casi el 40% de nuestro país es un territorio inundable, un territorio de humedal o de ciénagas. Colombia tiene 9 de los humedales que están en la lista Ramsar, que son esos humedales que a partir de un acuerdo internacional pues hacen parte de esos humedales que son de primera línea de conservación en el planeta. Entonces Colombia tiene una riqueza gigantesca en ese ecosistema, y por supuesto que yo me dediqué durante muchos años a hacer pedagogía y a hacer campañas de salvaguarda de los humedales de Bogotá. En aquella época eran 13 humedales, o ya son 18, 19 humedales considerados, digamos, humedales de manera oficial en la ciudad. Pero en esa época nos habíamos dedicado, si se quiere, a los humedales de la localidad de Suba, que son La Conejera, Juan Amarillo, o Tibabuyes, como se le conoce, y el humedal de Córdoba. Después de eso trabajamos también en los humedales de Kennedy, El Burro, La Vaca y Techo. Y después de eso trabajamos un buen rato en Jaboque, que es el humedal más grande que tiene Bogotá. Un humedal espectacular, que si algún día tienen oportunidad de ir a verlo, ahora está un poco maltrecho, pero es un humedal muy grande y está lleno de una biodiversidad increíble, tinguas, bueno, entre muchos otros animales que habitan en estos humedales de Bogotá, que son fantásticos. Y desde ahí, pues vengo haciendo activismo ambiental, y por supuesto cuando decidí meterme a la política, pues el activismo ambiental se convirtió en, digamos, el 60% de la agenda que yo he llevado al Congreso de la República. Y si le he dado tanta importancia a este tema en la agenda legislativa, es justamente porque creo yo que la peor crisis que vive hoy la humanidad tiene que ver con la crisis climática, que creo que es el tema por el que ustedes me convocan hoy aquí a conversar. Y es que el cambio climático, como preferimos llamarlo los que estamos en el activismo, la crisis climática, tiene hoy en jaque a la posibilidad misma de la vida sobre el planeta Tierra, y eso es tal vez la primera vez que lo vemos desde la extinción masiva, desde la quinta extinción masiva que vio este planeta. Pero esta vez no es por un asteroide, ni es por cambios muy drásticos en la morfología planetaria, sino porque
la acción del ser humano ha transformado de tal manera la biodiversidad del planeta que hoy estamos en muy serios aprietos. Hay quienes creen que esto es un ciclo natural de la vida y que este calentamiento del planeta es natural y normal. Pero lo que nos ha mostrado la evidencia científica del panel intergubernamental para el cambio climático de Naciones Unidas, por sus siglas en inglés, el IPCC, y lo ha dicho en sus 2 últimas entregas, es que ya no tiene ninguna duda, la más mínima, de que la crisis climática o el calentamiento global o el cambio climático está directamente relacionado a la actividad humana. Eso lo ha dicho el panel intergubernamental, ya sin ninguna duda, desde el estudio que entregó, tal vez, estamos en el año 2023, creo que fue el que hizo justamente antes de la COP26, es decir, hace 3 años ya, antes de la COP de Glasgow, el IPCC formuló su posiblemente más completo reporte de la situación del cambio climático en el planeta. Y ahí ya lo decía con toda la claridad, no tenemos hoy ninguna duda los científicos que hacemos parte del panel, y es que este cambio climático, esta crisis climática está originada en la actividad del ser humano. Entonces, eso nos tiene que hacer reflexionar sobre el hecho de que si esta es una situación que hemos creado nosotros, solo nosotros vamos a poder revertirla, no tenemos ninguna otra opción. Pero también nos da la esperanza, si es que podemos hablar de esperanza, con lo que les voy a contar de aquí en adelante, de que es reversible aún, de que es reversible aún. El panel intergubernamental para el cambio climático ha, si se quiere, sugerido varios escenarios de aquí en adelante. El primer escenario es que cumpliéramos la meta. ¿Cuál es la meta? Que el calentamiento del planeta no supere el 1.5 grados. Esa medida, por supuesto, que es comparativa al estado en el que estaba el planeta a comienzos de los años 90, cuando el mundo se puso de acuerdo en el Acuerdo de Kioto. El único país que no firmó el Acuerdo de Kioto fue Estados Unidos. Ya, si quieren, podemos adentrarnos en esto de la geopolítica climática, porque es, digamos, es muy interesante, pero el único país que no aceptó el Tratado de Kioto fue Estados Unidos, pero para aquel momento se consideraba que todavía teníamos unas décadas para poder revertir los efectos del calentamiento global. Y entonces, digamos que ahí está la medida. 1.5 grados significaría el punto de no retorno ambiental del planeta. Es decir, a partir de ese momento se movilizaría, si se quiere, como cuando uno, no sé si ustedes han visto cuando juegan con los dominós, que cuando cae la primera ficha y empieza a pegarle a las demás, ya no hay cómo revertir que terminen caídas todas las fichas. Sería una especie de efecto dominó en ese sentido lo que sucedería si es que permitimos que el calentamiento supere el 1.5 grado. Porque en ese momento empezaría un tal deshielo de los polos, una subida de los niveles, si se quiere, de los mares del planeta, que traerían unas consecuencias, pues yo creo, inimaginables. Por supuesto, el IPCC se ha atrevido de alguna manera a hablar de lo que eso implicaría, y es que primero los lugares costeros serían los primeros que se verían terriblemente afectados, en especial aquellos que están entre los 2 trópicos. De hecho, hay un científico colombiano muy famoso, el doctor Mora, que ahora es profesor de la Universidad de Hawái, que trabajó mucho tiempo en una universidad canadiense, que no recuerdo ahora el nombre, que mostró cómo en los próximos 100 años, de eso ya han pasado desde que él presentó su reporte casi 10 años, pero en los próximos 10 años, más o menos el 75% de las especies que habitan entre los 2 trópicos desaparecerían en el planeta, teniendo en cuenta que desde el año de 1973 a la fecha ya ha desaparecido casi el 80% de la biodiversidad del planeta. Esto es una calamidad que no podemos ni siquiera dimensionar. Ya hemos desaparecido prácticamente el 80%
de las especies que habitaban este planeta hace apenas, desde la década de los 70 a hoy, y en los próximos 75 años desaparecerían el otro 75% de las que nos restan. Es decir, una debacle ambiental impensada. Bueno, pues es que no sé, a mí a veces me dan ganas de llorar hablando de esto porque es que es demasiado fuerte, es demasiado trágico, si se quiere. Y digamos que hoy los científicos saben, el IPCC lo ha dicho así también, que el primer escenario, el escenario de lograr que la temperatura no aumente más del 1.5 grados es prácticamente imposible. No hay manera de cumplir esa meta, que además es la meta del Acuerdo de París, que trae con ellas unas reducciones y unos compromisos internacionales de los países de reducción de emisión de gases de efecto invernadero para el año 2030, que muy pocos van a cumplir, que prácticamente ya la mayoría de los países o de los 5 países que más contaminan el planeta ya han dicho que no los van a cumplir. El primero de ellos es China. China es el primer emisor de gases de efecto invernadero del planeta y China ha dicho que no va a cumplir los acuerdos porque esos son acuerdos que están planteados por Occidente para tratar de desacelerar el crecimiento de la economía china y que ellos eso no lo van a aceptar, que ellos podrían poner esas metas para el año 2070. Es decir, 40 años después de la meta original del Acuerdo de París. Lo mismo ha dicho India, que es el cuarto, digamos, en orden están China, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia e India. India también ha dicho que no cumplirá con los acuerdos de París, con las metas de los acuerdos, que ellos irán al año 2070, igual que China. Rusia ha dicho que podría ponerse las metas al año 2050, no al año 2030, es decir, 2 décadas después. Y Estados Unidos y la Unión Europea, por más que sigan promoviendo, si se quiere, el año 2030 como el momento necesario para cumplir la meta, si es que no queremos justamente sobrepasar el 1.5 grados, pues ninguno de los dos países teniendo buena voluntad, digamos, ninguno de los dos bloques teniendo buena voluntad lo va a cumplir. Luego, estamos absolutamente seguros que si los 5 países que más emiten gases de efecto invernadero, las 5 regiones del planeta donde más se emiten gases de efecto invernadero, no van a cumplir con las metas de París, pues podemos estar absolutamente seguros que no vamos a cumplir con las metas del año 2030 que tienen que ver justamente con no permitir que superemos el 1.5 grados. Entonces, el siguiente escenario que plantea el IPCC es que se supere esa meta, pero que no vaya a superar de aquí al año 2070 los 2.7 grados. Eso implicaría una reducción en los gases de efecto invernadero muy importantes de aquí al año 2050, que como vemos, posiblemente tampoco los vamos a cumplir. Si la economía del planeta continúa en el crecimiento que tiene y por lo tanto en la misma emisión de gases de efecto invernadero que tenemos hoy, vamos a superar la meta, vamos a superar los 2.7 grados para el año 2040, 2045, y eso implicaría una debacle de proporciones mucho más catastróficas de lo que implica el aumento en el 1.5 grados. Pero es bien posible que no logremos que el planeta de aquí al año 2045, 2050, no llegue a un aumento del 2.7 grados. Para ponerles esto en perspectiva, si las economías del planeta siguieran emitiendo gases de efecto invernadero con el crecimiento que hemos visto en las últimas 2 décadas, eso implicaría que para el año 2060 tendríamos un aumento de 4.5 grados de temperatura en el planeta. Eso implicaría catástrofes naturales que no podemos describir hoy. No sabríamos cómo serían esas catástrofes naturales hacia finales de este siglo. Lo que sí dice el estudio del IPCC con respecto a las catástrofes naturales es que hoy esas catástrofes naturales no tienen límite en ninguna región del planeta
Es decir, antes ustedes veían que los huracanes, por ejemplo, se situaban sobre todo en la región del Caribe, justamente porque las aguas caribeñas son aguas muy calientes. Y en la medida en que haya otros lugares del planeta que empiecen a tener un calentamiento del océano parecido a lo que sucede en el Mar Caribe, pues serán cada vez más regulares, si se quiere, los eventos que tienen que ver con tornados, que tienen que ver con huracanes y demás en todo el planeta. Lo que dice el estudio del IPCC, que fue ratificado en el estudio que presentaron tal vez a principios de este año, creo que fue el último, pues básicamente los eventos climáticos extremos son cada vez más recurrentes y ya no hay ninguna región del planeta que no los padezca. Lo que sucedió el año pasado, por ejemplo, en Afganistán, es impresionante. 30% del país bajo el agua. Una calamidad sin precedentes en todo el continente asiático. 30% de un país bajo el agua literalmente durante meses. Una afectación económica sin precedentes para Afganistán. Dejó la crisis climática casi que solamente comparable a la época de los bombardeos. Entonces, las afectaciones a la economía que va a tener el cambio climático de aquí en adelante son incalculables. El IPCC ha hecho unos cálculos de lo que eso podría implicar y se cuenta, por supuesto, en billones y hasta trillones de dólares lo que tendremos que vivir durante, digamos, este siglo en términos de afectación económica por causa de la crisis climática, al punto que hoy los fondos de inversión tienen como criterio saber cuáles son los impactos climáticos y los riesgos climáticos de sus inversiones. En Colombia lo vimos. El fondo de inversión canadiense que ha financiado parte de las últimas inversiones del Cerrejón en La Guajira, se retiró del Cerrejón porque sabe perfectamente que ahí va a haber afectaciones climáticas que pueden poner en grave riesgo sus inversiones en esa empresa. Eso es una cosa que no tiene precedente, que por razones climáticas un fondo de inversión se retire de Colombia. Es la primera vez que lo veíamos de esa manera. Y esto está sucediendo en todas partes del planeta. Los fondos de inversión están teniendo cada vez más en cuenta los riesgos climáticos para hacer inversiones y por supuesto que además no quieren invertir en proyectos que terminan deteriorando aún más las posibilidades de sobrevivencia del planeta. Entonces, dentro de los panoramas que nos pinta el IPCC, el más calamitoso de ellos es un aumento de más de 6 grados hacia finales de este siglo en el planeta. Pues son todos catastróficos. A partir del 1.5 grados, todo de ahí para adelante es catastrófico. Digamos, ¿cuál es la magnitud de la catástrofe? Solo estará dictado por qué tan rápido seamos capaces de reaccionar en este muy corto tiempo que nos queda antes de que sea irreversible. Y por lo tanto, si ustedes ven en la discusión climática a nivel internacional, desde la COP de Glasgow, se ha instalado ya un discurso de adaptación antes que un discurso de mitigación. Porque el discurso de adaptación es el discurso que hoy es realista con respecto al 1.5 grados. Y por supuesto que con respecto a la posibilidad de que a mediados de esta centuria logremos rebasar los 2.5, 2.7 grados, que es el siguiente escenario del IPCC. Entonces, la cosa es complicada, la cosa es catastrófica. Por supuesto que la salida no es fácil, porque la salida es una puesta en causa del sistema capitalista. Eso a eso no nos podemos llamar engaño. Es más, hoy hay teóricos, si se quiere, de la crisis climática que plantean que una gobernanza democrática para solucionar
el cambio climático es imposible. Investigadores franceses, por ejemplo, han cuestionado el hecho de que a través de una gobernanza democrática es absolutamente imposible hacerle frente a una crisis de magnitud global como esta, y que los estados-nación tendrán que repensar el sistema democrático. O sea, un sistema de garantías de derechos y de libertades individuales, algo parecido a lo que sucede en China, en definitiva. Se necesitará, se preguntan estos teóricos. De hecho, hace poco estuve aquí en una conferencia sobre esta materia en la Universidad Externada de Colombia, donde había una profesora que planteaba la pregunta de si a través del modelo de democracias liberales somos capaces de hacerle frente a una crisis de esta magnitud, y si no se necesitará mayor mano dura justamente para poner en práctica o llevar a la práctica las acciones que se requieren para mitigar y para adaptarnos al cambio climático. De esa hondura van a ser las discusiones de aquí en adelante, sin ninguna duda. Es un repensar de nuestra sociedad de manera plena. Porque hoy es la vida del humano la que está puesta en causa, no solamente la vida de, como ya lo mencioné aquí, las demás especies que cohabitan con nosotros, a quienes nosotros hemos extinto del planeta, sino que ahora la extinción la estamos enfrentando nosotros mismos por nuestras propias acciones. Yo no creo que nadie tenga hoy la salida real a este problema. Es un problema que vamos a tener que pensar durante décadas, porque cada vez veremos los efectos de manera más contundente para todos esos negacionistas, en particular para Trump y compañía, que son los principales negacionistas del cambio climático. Pero hoy se vislumbran algunas salidas. El presidente Petro planteó una recientemente, y es una readaptación del sistema financiero en favor de mitigar y de adaptar al planeta a la crisis climática. Por supuesto que el presidente Petro, como muchas veces, tiene buenas ideas que le cuesta mucho aterrizar a los cómo, al cómo hacerlo. Pero sin duda esa tiene que ser la vía. Países como Colombia, que son absolutamente indispensables para la mitigación, pero que son los primeros que tienen que hacer inversiones en adaptación, porque Colombia está entre los primeros 15 países que serán más afectados por la crisis climática durante las próximas dos décadas, sin duda alguna. Y todos los que están en este cordón, si se quiere, que estamos en el Ecuador, somos los que más rápidamente vamos a ver las afectaciones del cambio climático. Pues necesitamos recursos para poder hacer esa adaptación y continuar haciendo los esfuerzos de conservación que nos corresponden como esfuerzo de mitigación de la crisis. Y esos fondos, si bien en Colombia hay fondos internacionales de la cooperación internacional, en particular de la cooperación noruega, de la cooperación alemana y de la cooperación británica, para hacer esta tarea, pues son absolutamente insuficientes, como lo planteó el propio presidente Petro. Son absolutamente insuficientes. Y por supuesto que el cambio de deuda por compromisos de adaptación, de mitigación y por supuesto de conservación pueden ser una vía con el sistema financiero internacional y con los países del norte global, y sin embargo eso seguirá siendo también insuficiente. Ya hace más o menos una década que el IPCC planteaba, o Naciones Unidas en ese caso planteaba, que para hacerle frente a la crisis climática los gobiernos debían invertir como mínimo un 3% de sus presupuestos anuales. Colombia hoy invierte el 0.26% de su presupuesto en el sector ambiental, y esto no cambió con la llegada del presidente Gustavo Petro. Él dijo que hay otras acciones donde se están invirtiendo grandes cantidades de recursos que no están medidas dentro del sector ambiental, pero que tienen que ver
con la mitigación del cambio climático, como por ejemplo los temas que tienen que ver con el catastro, que es sin duda la primera fórmula a través de la cual podemos nosotros parar la deforestación, que es sin duda el peor problema ambiental que tiene el país. Yo en eso puedo concordar con el presidente Petro, pero hay mucho más que hacer. Cuando uno va y ve cuáles son las afectaciones que hoy vive nuestro país con respecto a la crisis climática y ver, por ejemplo, la fragilidad en la que están nuestras islas, por ejemplo. Ya lo vivimos en Providencia y eso es algo que vamos a vivir de manera más recurrente cuando vemos la erosión costera gigantesca que hay en el Caribe colombiano, cuando vemos, por ejemplo, cómo las inundaciones son cada vez más frecuentes en el sector del Pacífico colombiano. Esto no se hace solamente teniendo un mejor catastro. A esto hay que, claro que yo estoy de acuerdo con Petro que así es como hay que parar la deforestación, pero si queremos poder en nuestro país adaptarnos a la crisis climática, sin duda vamos a tener que hacer inversiones en infraestructura en todas esas regiones del país, mucho más agresivas que lo que están planteando hasta ahora. Entonces, tenemos un panorama muy oscuro por delante, Álvaro y Darío y compañeros. Es el panorama más oscuro al que se haya enfrentado la humanidad en su historia. Y va a requerir de un nivel de cooperación internacional nunca antes visto. Un nivel de dejar de ver los intereses individuales de los países en términos económicos, a empezar a ver el interés superior de la humanidad como especie, antes que como estados-nación. Hoy digamos, si algo va a poner en crisis, como lo está hoy, al Estado-nación, va a ser la crisis climática. Porque el IPCC bien lo muestra. Lo que se espera, por ejemplo, en movimientos migratorios en los próximos 20 años no tiene, pero comparación con nada que se haya visto anteriormente. De hecho, por ejemplo, mi compañera Julia Miranda presentó un proyecto de ley para empezar a regular en Colombia cómo va a suceder, si se quiere, la migración climática. No solamente de otros países, sino dentro de nuestro propio país habrá migraciones climáticas sin precedentes. ¿Qué va a pasar cuando suban los niveles de las aguas del Mar Caribe? ¿Qué va a pasar con Cartagena, que ustedes han visto, o Santa Marta, por ejemplo? Cualquiera que haya ido a Santa Marta, Álvaro, recientemente ha habido, si van a Playa Salguero, han visto cómo el mar está ya a muy pocos metros de los edificios que construyeron antes, a 30 o 40 metros del mar. Hoy eso ya son 20 metros. Esta es una realidad. ¿Qué va a pasar con toda la economía del Caribe colombiano y de las economías costeras en el planeta, en el mundo? Ciudades como Nueva Orleans, que están por debajo del nivel del mar. ¿Qué va a pasar en Europa, por ejemplo, con un país como Holanda, que 30% de su territorio ha sido territorio que le han ganado al mar? En fin, son preguntas de muy difícil solución. La realidad es esa, es que hoy estamos ante la crisis más grande que haya vivido la humanidad. Una crisis que no se ve por dónde va a tener reversa, porque desgraciadamente las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando año tras año. No hemos logrado ni siquiera llegar a un año en el que hagamos las mismas emisiones del año anterior. Todos los años aumentan con respecto al año anterior. Lo que quiere decir que no estamos cumpliendo con las metas, no estamos cumpliendo con el Acuerdo de París, no estamos cumpliendo con lo que las futuras generaciones esperan de nosotros. Y por eso hemos tenido que ver, para tristeza nuestra, que sean los niños del mundo los que alcen su voz con respecto a este planeta, entre ellos Greta Thunberg o ahora el muy conocido y buen amigo mío, ¿cómo es que se llama? No sé, me fue el nombre, Francisco Vera Manzanares, el niño de Villeta, que ahora es mundialmente conocido por alzar su voz contra la crisis climática. Desgraciadamente son las futuras generaciones las que nos están llamando a la cordura con respecto a la emisión de gases y por supuesto lo que tiene que ver con, en definitiva, la codicia que hay detrás, si se quiere, de seguir produciendo más, de seguir
de seguir en un sistema que nos está llevando a la destrucción de nuestra vida y de nuestro mundo. Por supuesto que las salidas no son fáciles. En Colombia, por ejemplo, para poner el tema más difícil, si se quiere, de todo este tema aquí, cuando dice la ministra de Minas que va a prohibir o que en Colombia no se van a dar más permisos de exploración y explotación, por supuesto que eso genera un revuelo enorme en la economía colombiana. Hay que decir que Colombia es un país que emite menos del 1% de los gases de efecto invernadero del planeta y que un 60% de ese 1% proviene directamente de actividades agropecuarias. Es decir, el impacto que tiene nuestra industria extractiva es realmente muy menor. Y entonces un país como Colombia, mientras India, China, Rusia no se acogen a los acuerdos de París del año 2030, y mientras los países que dicen que están haciendo todo lo posible por hacerlo no lo van a lograr, como Estados Unidos o como la Unión Europea, entonces Colombia sí, un país que no representa ni siquiera el 1% de las emisiones de gases de efecto invernadero, sin un plan claro de transición energética, son los dilemas a los que estamos enfrentados. Este no debería ser el dilema de Colombia, pero el presidente Petro ha planteado ese dilema como el dilema del mundo, y entonces supongo que quiere hacer que Colombia sea uno de los pioneros en intentar no hacer más exploración y explotación de hidrocarburos o de energías fósiles. Pero ese es el camino que tiene que tomar Colombia en términos de su responsabilidad con la crisis climática cuando no lo toman los mayores emisores. Yo creo que concuerdo en ese caso con el profesor Manuel Rodríguez Becerra, que por supuesto dice que es absurdo que Colombia no siga explorando, porque le vamos a hacer un daño enorme a nuestra economía mientras las economías del mundo se van a seguir moviendo a través de las energías fósiles por lo menos 30 o 40 años más. Ese es un dilema muy difícil de resolver. Yo planteo, digamos, este panorama general de lo que estamos viviendo hoy, de lo que nos ha dicho la ciencia, tratando de ponerlo un poco en el contexto de nuestro país, que sé que es gran parte de lo que a ustedes más les interesa, sobre todo de quienes viven por fuera y por supuesto seguirán la realidad nacional muy de cerca y con mucha preocupación, supongo yo, sobre todo en esta materia. Las soluciones no son fáciles, son muy difíciles. Y en algún momento tendremos que hacer sacrificios en el planeta para lograr adaptarnos y tratar de mitigar este daño a sus proporciones más reducidas, si se quiere. Pues yo voy a dejar ahí por ahora, porque creo que además me pasé de hora. Excelente, excelente, Juan Carlos. Pero espero que haya sido interesante y por supuesto estoy aquí un rato más para conversar sobre las preguntas o las inquietudes que ustedes tengan y que yo esté en capacidad de hacer alguna reflexión más sobre lo que ustedes planteen. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuánto tiempo tienes como para calcular? No, 20, 25 minutos más creo que podemos. Dale. Hay varias personas ya levantaron la mano. Néstor y creo, no sé, Pedro y Álvaro. Entonces, adelante, Néstor. Ok, Juan Carlos, yo estoy totalmente de acuerdo en que vamos a un cataclismo ambiental terrible, lo cual yo creo que va a conllevar un cambio total en el orden político, militar, de todo, ¿no? Que es, yo creo, pues una variable que no podemos predecir, pero el mundo así como lo conocemos políticamente no va a sobrevivir, porque va a ser la dimensión de este cataclismo, va a ser tal que va a obligar cambios para bien o para mal, que no sé, no se puede, yo no puedo predecir qué va a suceder, pero como sea, yo creo que en todas estas ecuaciones, en estas cosas que estamos prediciendo de qué es lo que va a pasar con el
medio ambiente, no podemos predecir de qué es lo que va a pasar políticamente, aún dentro de los Estados Unidos. ¿Sí? Si los demócratas están en el gobierno, tal vez van a tener más sensitividad acerca de los problemas que si los republicanos llegan al gobierno, como lo vimos ya en la administración pasada. Eso ya fue claro, Néstor, cuando el presidente Trump decidió retirarse del Acuerdo de París. Y luego Joe Biden, una de sus primeras promesas en términos ambientales era que regresaría al Acuerdo de París. Ante la posibilidad de que los republicanos ganen la presidencia en Estados Unidos una vez más, ¿cuál sería el compromiso de Estados Unidos con respecto al Acuerdo de París, siendo el segundo actor? Bueno, hay que hacer una claridad, ser un poco más preciso en una cosa, y es que si bien en términos de países, el primer emisor de gases de efecto invernadero y por mucho es China, los mayores emisores de gases de efecto invernadero en China son empresas americanas y europeas. Eso hay que dejarlo bien claro, porque la responsabilidad de Estados Unidos y de su, digamos, aparato productivo esté en territorio americano o por fuera de él. Y lo mismo para las empresas europeas. Por eso, cuando los europeos y los norteamericanos dicen que ellos sí están comprometidos y que China no, que ellos sí están comprometidos y que Rusia no, que ellos sí están comprometidos y que India no, hay que recordarles que el 90% de los gases de efecto invernadero que se han puesto en la atmósfera de este planeta provienen de empresas que son americanas o europeas. Increíble, increíble. Yo podría compartirles, digamos, algo más de esa información hasta en gráficas y demás de cómo ha funcionado este asunto. Entonces, claramente que en Estados Unidos regresar a los republicanos sería un retroceso enorme para la lucha contra el cambio climático. Juan Carlos, antes de continuar, quiero presentarte a los tres que llegaron tarde, un poquito no a tiempo. César Torres en Bogotá, nuestro compañero jesuita Fernando Mendoza desde Roma y mi compañero del Liceo Francés desde Sydney, en Australia, Gonzalo Bernal. Entonces, aquí estamos varios continentes escuchándote, Juan Carlos. Bienvenidos todos los que llegaron un poquito después. Juan Carlos ya nos presentó lo primero, van a ver la grabación. Estamos en la parte de preguntas y tiene la palabra Pedro y después Álvaro. Y déjenme saber si quieren preguntar algo. Adelante, Pedro. Ya, es una cosa que probablemente no tenga, digamos, el mismo perfil, pero quisiera saber si hay datos del impacto de la guerra o de las guerras en términos de ese cambio climático. No que yo conozca de manera muy precisa, pero es evidente, por ejemplo, que lo que ha sucedido en Ucrania ha tenido un impacto gigantesco en el mercado del carbón, ha tenido un impacto gigantesco. Alimentación, grano. Claro, en temas de alimentación, en temas de gas natural, y por supuesto que eso ha tenido unas consecuencias nefastas para el cambio climático, porque han tenido que empezar a buscar nuevas fuentes de reemplazo de esas energías. Entonces eso implica, por ejemplo, la subida del precio del carbón en Colombia implica pues que el Cerrejón se pone al triple en términos de producción de carbón, y así en otros lugares del planeta. Y por supuesto que la subida de ese precio lo vuelve pues muy atractivo para muchos países ponerse a producir carbón, que tenía básicamente el precio muy caído. Entonces, claro que las guerras tienen unas implicaciones enormes, como por ejemplo la tuvo el COVID, por ejemplo en términos de la polución plástica. Durante el COVID en el planeta entero creció un 30% la contaminación plástica, que termina directamente
afectando la acidificación del mar. Y eso es realmente muy problemático porque el 80% del oxígeno que se consume en el planeta proviene del mar, antes que de la Amazonía o de cualquier otra fuente terrestre. Es el mar el que produce el 80% del oxígeno que consume el planeta. Luego la acidificación del mar es un problema muy grave. Y durante el COVID, 30% de aumento de la contaminación plástica. Pues es un retroceso gigantesco al punto que post-COVID se ha empezado a trabajar en un tratado internacional de plástico. Yo soy el autor de la prohibición de los plásticos de un solo uso en Colombia. Y por supuesto que estoy muy activo en un grupo de parlamentarios latinoamericanos para hacerle aportes a ese tratado que está comenzando a construir Naciones Unidas alrededor de intentar reducir la cantidad de plásticos que terminan en las fuentes hídricas del mundo, porque eso está teniendo unas consecuencias muy, muy graves. Pero digamos, no hay datos mucho más precisos que lo que te acabo de contar de las afectaciones de las guerras en el cambio climático, pero efectivamente en la guerra de Rusia y Ucrania ha sido muy evidente. Gracias. Álvaro. Sí, Juan Carlos, quería que nos ayudaras a ampliar un poco los puntos que yo alguna vez te he oído. Uno, que tiene que ver mucho con nuestro país, la parte de la deforestación, un poco, el problema de la deforestación. Y quizás a ti te oí alguna vez decir que paradójicamente la vaca era el peor enemigo del, pues, un ser o una realidad que impactaba muy fuertemente esto del cambio climático. Sí, es muy contundente. La FAO, la Organización Mundial de Alimentos de Naciones Unidas, ha mostrado en todos sus estudios de los últimos 20 años que la deforestación a nivel mundial está absolutamente ligada a la industria de la vaca. En Colombia es a razón del 62%, según las cifras de la propia Procuraduría General de la República. En Colombia, después del Acuerdo de La Habana, la deforestación se disparó, pasando de más o menos entre 90.000 y 120.000 hectáreas al año a casi 260.000 hectáreas al año durante los primeros 5 años de la implementación del acuerdo. Eso se ha reducido en algo, pero sigue siendo dramática. El último año de Iván Duque terminó en 178.000 hectáreas deforestadas en Colombia. Lo que quiere decir que durante la época de Iván Duque se deforestaron 800.000 hectáreas casi de bosque nativo. La situación en Brasil es mucho más dramática. 1.400.000 hectáreas deforestadas al año, es decir, lo que nosotros deforestamos en 6 años, ellos lo están deforestando en 1 año. Y la política de Bolsonaro de arrasar la Amazonía de manera sistemática es realmente muy preocupante. Y Lula da Silva no le ha podido hacer frente a esa situación porque no tiene las mayorías en el Congreso. Y si ustedes leen las noticias ambientales del Brasil, se van a dar cuenta que el Congreso de la República de Brasil le ha quitado sendas facultades al Ministerio de Medio Ambiente y se las ha entregado a otras instituciones que son, digamos, la de desarrollo y fomento de la ganadería y demás. Ustedes saben que hay una empresa brasilera que controla el 10% del mercado mundial de carne. Solo una empresa brasilera controla el 10% del mercado mundial de carne. Y por supuesto que esa deforestación está totalmente ligada a la industria de la vaca. La industria de la vaca, según la FAO, emite digamos, de la ganadería de la vaca, el 18.5% de los gases de efecto invernadero del planeta están producidos solo por la industria de la vaca. Cuando uno suma todas las industrias animales, eso suma el 35% de los gases de efecto invernadero a nivel mundial. Es decir, que las economías animales son las primeras causantes del cambio. Eso hoy ya no hay la menor de las dudas de ello. Así haya, digamos, quienes digan que esto tiene que ver solamente con las economías extractivas. Eso es absolutamente falso. Fíjense ustedes que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde hay mediciones para todo, la industria
las industrias extractivas, incluyendo el muy expandido fracking por todo Estados Unidos, utilizan 9 veces menos agua que la industria animal. La industria animal es 9 veces la cantidad de agua que se gasta en toda la industria extractiva. Y por supuesto que en el caso de Colombia, pues eso sí, ni hablemos. Cuando digo que el 60% de la emisión de gases de efecto invernadero del país está directamente ligada a la industria agropecuaria, ustedes pueden estar absolutamente seguros que la vaca representa el mayor de los porcentajes de ese 60%. Y no hemos sido capaces de hacerle frente a ese fenómeno porque detrás de él hay un fenómeno de especulación con la tierra en Colombia enorme. Y ese fenómeno de especulación con la tierra, pues sí, la gente va y mete 5 o 6 vacas, pero lo que están haciendo es engordar terrenos para que después les sean titulados. Y por eso yo, como autor de la Ley de Delitos Ambientales, pues creamos el delito de deforestación, pero además de ello, el que era más importante de ellos era la ilícita apropiación de los baldíos de la nación, porque ahí es donde está, si se quiere, el grueso del negocio de deforestar. Les pongo un ejemplo sencillo, tal vez en el año 2000, estamos en el 2023, tal vez fue el año 2021, un solo municipio de Colombia deforestó 9.600 hectáreas en un año, que es el municipio de Mapiguipana en el Meta. Está calculado que en territorios como Mapiguipán se está pagando entre 3 y 5 millones de pesos por hectárea deforestada. Entonces, dígame quiénes son los que son capaces de invertir entre 30 y 50 mil millones de pesos para deforestar, destruir un municipio entero. Pues eso es gente que tiene intereses económicos muy claros en temas de especulación con la tierra. Y lo mismo ha sucedido entre Calamar y Miraflores, en el departamento Calamar, Miraflores y El Retorno, en ese triángulo de deforestación del Guaviare. Y el departamento más deforestado del país, que es el Caquetá, ahí está concentrada el mayor porcentaje de deforestación amazónica del país. En cuestión de 5 años, perdón, un poco más de 250.000 hectáreas en el Caquetá. Es una catástrofe impresentable, pero cuando uno va a ver cuáles son esos municipios donde está esa deforestación, Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, son al mismo tiempo los 2 municipios donde más creció el hato ganadero en el país. Si uno cruza la información ambas son informaciones públicas, del sistema de alertas tempranas de deforestación del IDEAM, que tiene, si se quiere, muy bien mapeados los 12 focos de deforestación principales del país, los 12 municipios donde más se deforesta en Colombia, y los cruza uno con el censo ganadero, que lo hace el Ministerio de Agricultura, usted se dará cuenta que los 12 focos mayores de deforestación del país están calcados con el aumento de la ganadería. Entonces, por supuesto que la ganadería tiene un efecto catastrófico en Colombia, en Brasil, que es la principal industria causante de la deforestación a nivel mundial, y que, por supuesto, no solamente es el efecto que tiene la deforestación, sino también el efecto de emisión de gases de efecto invernadero que tienen las vacas, porque una vaca produce más gases de efecto invernadero que un carro al año, porque no solamente emite CO2, sino que emite otros gases. Estoy seguro que tal vez Gabriel nos puede hablar más de eso, pero emite gases que son a veces hasta 114 veces más, que generan más calentamiento de lo que genera el CO2. Entonces, la vaca es un problema enorme. Por eso ustedes ven que muchos movimientos ambientales en el planeta hoy llaman a una reducción del consumo de carne, de una reducción de las economías animales, porque además en ese mismo estudio, la FAO, es un estudio del año 2013, la FAO mostró cómo todas las industrias animales generan la misma cantidad de gases de efecto invernadero que todo el transporte del planeta basado en energías fósiles, contando motos, buses, aviones,
¿cómo se llama? Barcos. Bueno, si suma todos los sistemas de transporte del planeta, las economías animales generan los mismos gases de efecto invernadero. Entonces es una situación realmente complicada porque la gente lo ve muy claro cuando es hora tal vez de subirse a la bicicleta, de meterse al transporte público, de gastar menos en aires acondicionados o para calentar en invierno. Digamos, la gente lo ve muy claro en su huella ecológica, pero a la hora que le dicen que tiene que reducir su consumo de animales, la cosa es más difícil. De hecho, el consumo de carne ha estado aumentando en el planeta. Y mientras el consumo de carne aumente, pues eso significará mayor deforestación. Por eso, medidas importantes a nivel mundial con respecto a este tema, las que ha tomado la Unión Europea, que ahora exige una trazabilidad muy, si se quiere, rigurosa de la carne que es importada a la Unión Europea. Nosotros en Colombia, por ejemplo, llevamos años de lucha de una ley que ahora ya fue aprobada en primer debate y que continuará, con la que además Fedegan está de acuerdo con nosotros, de trazabilidad de la carne en Colombia como una fórmula para tratar de parar la deforestación y parar el crecimiento de la frontera agrícola. Pero, por ejemplo, Estados Unidos en eso no ha avanzado en absolutamente nada y consume muchísima carne importada. Y ahora hay un mercado que se ha abierto en China, que es gigantesco, y en el Medio Oriente. Y entonces, por eso vemos los llamados barcos de la muerte, que estamos, digamos, hemos aumentado nuestra exportación de ganado en pie en un 200% en los últimos 5 años. Y pues, por supuesto que todo eso tiene una afectación grandísima al medio ambiente del planeta. Enorme. Juan Carlos, una preguntita. Hablabas de la cuestión ganadera, hablabas de la cuestión de tenencia de la tierra, y yo voy uniendo la cuestión de la ganadería, el efecto invernadero por ahí, la tenencia de la tierra, reforma agraria, y yo digo, la pregunta es, ¿el porcentaje de propietarios de la ganadería está concentrado en un porcentaje bajísimo? Entonces, el problema del efecto invernadero es el problema netamente capitalista de unos cuantos que no quieren dejar ese gran lujo, ¿no? de ser los beneficiarios de todo esto. Y lo que tú decías, es un problema que cuestiona el mismo sistema capitalista en función de todo el mundo. ¿Es eso correcto? No solamente es correcto, sino que es mucho peor aún, porque ese es un sistema feudal, ese no es un sistema ni siquiera capitalista, porque el sistema feudal era aquel que generaba riqueza en base a la extensión de la tierra que se poseía. Pero además de ello, en Colombia, puntualmente, hay, si se quiere, 4 patas de la mesa de la deforestación que son realmente catastróficas. La primera tiene que ver con la tenencia de la tierra y la apropiación ilícita de los baldíos de la nación. La segunda tiene que ver con el desplazamiento y la violencia que ha implicado esta especulación con la tierra en nuestro país. No por nada, cuando uno ve quiénes son los confesos paramilitares en Colombia, pues uno verá a gente como Benito Suárez, que fue presidente de Fedegan en Córdoba, que es quien ha acusado, por ejemplo, a José Félix Laforí de haber querido incidir en la elección del fiscal general de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, el doctor Mario Iguarán, que por supuesto proviene de esa región ganadera del país. Digamos, esto para decir que deforestación, especulación con la tierra y si se quiere, acaparamiento de tierra, violencia y dinámicas de las políticas regionales en Colombia son un solo problema. Son un solo problema. Son todos un problema que tiene la misma raíz. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que es muy doloroso. En los últimos años de Iván Duque, se gastaron la plata de Locac Paz, yo creo que ustedes vieron este escándalo, en construir vías terciarias en el Guaviare, por ejemplo. Vías terciarias que terminaban sacando el ganado de las fincas que provienen de la deforestación y del acaparamiento de tierras, y que termina eso siendo legitimado con la propia inversión estatal de vías terciarias. Por eso cuando ustedes oyen el discurso del Centro Democrático para
las regiones rurales de Colombia, es todo vías terciarias, porque es la forma como legalizan el negocio. Es la forma como de alguna manera se legitima haber deforestado en esa región del país, entre el Parque Picacho, Estinigua, Macarena, la Reserva Nuncac y el norte del Parque Chiribiquete. Ahí hay 500.000 de hectáreas. 500.000 de hectáreas deforestadas en los últimos 4 o 5 años. La Agencia Nacional de Tierras no ha recuperado 1 hectárea de esas tierras. Está hoy en posesión de lo que llaman propietarios fantasmas. Yo no sé si ustedes vieron las noticias recientemente a la ministra de Medio Ambiente con el fiscal decir que habían atrapado los primeros 5 propietarios fantasmas de la deforestación de esa región del país, que es realmente muy preocupante. Y cuando uno ve, por ejemplo, las cifras de muertes en Colombia de líderes ambientales, que somos el país que más líderes ambientales mata en el mundo entero, según Global Witness, el año pasado en Colombia murieron 65 líderes ambientales, cuando en México, el segundo país donde más mueren líderes ambientales en el mundo, murieron 30. Es decir, Colombia representa el 40% de los líderes ambientales asesinados en el planeta entero, ¿cierto? Hay 4 focos principales en nuestro país. Uno de esos es esa región donde está la mayor cantidad de deforestación. Entonces, esas 4 cosas están íntimamente ligadas en la historia colonial de nuestro país. Y cuando digo colonial no me refiero solamente a la época de la colonia, sino me refiero a los últimos 50, 60 años en que se ha colonizado, si se quiere, eso que llaman la media Colombia, los antiguos territorios nacionales, que tiene que ver con la especulación de la tierra, con la violencia del desplazamiento, con el negocio de la ganadería, y que tiene que ver, por supuesto, con unas élites políticas que a partir de todos estos negocios se ha consolidado y hoy no quiere soltar el poder de ninguna manera, y que no solamente han sido tremendamente violentas, sino que han causado un daño ambiental pues evidente y catastrófico. Claro. Hay 2 personas, Néstor levantó la mano y después Reinaldo. Y los que quieran, por favor, si la pueden, física o electrónica, adelante, Néstor. Fascinante este tema. Me da pena decir que conozco poco. Tendría miles de preguntas. Una de mis preguntas que yo tenía era, ¿por qué hacen la deforestación? Parece que es para uso de ganadería. Y dentro del uso de ganadería, tengo una pregunta. Tengo entendido que aquí en los Estados Unidos las ganaderías se están convirtiendo en unas cosas gigantescas, muy contenidas, que no utilizan tanto espacio porque simplemente no pueden tenerlo. Y no solamente la ganadería, sino también la producción de cerdo, que es absolutamente inmensa. Sé que es un problema, ni el macho, estas mega fábricas. ¿Eso es algo que mejora las condiciones ambientales en cuanto tiene que ver con la producción agropecuaria o no? En términos de la emisión de gases a efecto invernadero, hace poca diferencia, más allá de lo que genera la deforestación cuando hay quema, ¿no? Ustedes han visto, en Colombia hay una época de quema que es tremenda, que se siente en la calidad del aire de Bogotá de manera inmediata, que es hacia final de año cuando hay sequía. Es el mejor momento para quemar en extensos territorios de la Amazonía colombiana, y eso se siente fuertemente en las ciudades como Medellín y Bogotá. Pero en términos del número de animales y de los gases de efecto invernadero que ellos generan, es exactamente igual. Ahora, ¿por qué en Colombia prefieren el modelo de ganadería extensiva a el modelo de ganadería intensiva que tienen en Estados Unidos? Porque antes que la vaca termina siendo un efecto secundario del negocio. El negocio está primero en la posesión de la tierra, y por eso entre más tumben y más les titulen, mejor. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál es el procedimiento? Yo llego, tumbo un buen pedazo de tierra, lo dejo que engorde ahí, de repente hago posesión de buena fe, meto 4 vacas, saco un crédito, además porque en Finagro nadie le pregunta a uno si uno es dueño de la tierra para sacar un crédito ganadero.
con un crédito ganadero, entonces me voy a la Agencia Nacional de Tierras y digo, señores, yo tengo posesión de buena fe sobre esta tierra, tengo este negocio de vacas, tengo aquí los papeles que muestran que tengo este negocio de vacas, necesito que me titulen la tierra, y me titulan. Entonces el negocio de la vaca está en definitiva es para que termine eso en una titulación de la tierra. Es el negocio especulativo con la tierra lo que está generando enorme deforestación. Y por supuesto que para meter un negocio que es todavía más dañino con el ambiente, que es el de la vaca. Entonces eso es muy grave. Y son grandes terratenientes, estos no son los indígenas, ni son los campesinos, ¿no? Estos no son los que tienen la plata. Bueno, puede que hay un campesino que tumbe 4 hectáreas para meter 20, 30 vacas para su sobrevivencia y demás. Pero eso no es lo que está haciendo la diferencia en Colombia. Lo que nos tiene jodidos con 178.000 hectáreas deforestadas por año son grandes capitales. Y les quiero decir, hay hasta investigaciones de colombianos, por ejemplo en Suiza, que me las han mandado, de cómo se ha hecho el tema del lavado de activos a través de la deforestación. El negocio de la deforestación y de la titulación de tierras termina convertido en un lavado de activos. Es que ¿cómo no? Es que 50.000 millones de pesos invertidos en deforestar Mapiripán, o sea, ¿qué plata es la que están movilizando esto? Y el retorno de esa inversión es ¿qué? Pues es en tierra. Es en el valor de la tierra. Ahí es donde está el negocio. Ese negocio es el que está generando la deforestación en Colombia. Reinaldo, adelante. No sabe uno qué decir ni qué preguntar después de esa exposición. Queda uno medio mudo, porque el problema brillantemente lo has expuesto Juan Carlos. Es un problema que abarca muchas dimensiones, y no hay una sola solución que pueda, ninguna intervención soluciona todo. ¿Sí? Es demasiado grande. Yo quisiera solo aportar algo que tú dijiste que me parece que es esencial meterlo en el proceso, una perspectiva muy personal. Tú mencionaste que este problema no se va a solucionar hasta que se supere el Estado-Nación. Y de eso sí, espero plenamente claro. Porque obligar a un país, si no hay una confederación a nivel internacional en donde tenga poder para poder ver que no haya esa explotación y esa locura de envenenamiento de todo lo demás, es imposible, porque esto requiere una mentalidad global tú mismo lo has expuesto. Los niños tienen mayor capacidad que los grandes de entender que estamos destruyendo el planeta y que si no hacemos algo para conservarlo, son ellos las víctimas del día de mañana, muy pronto, 10, 15 años, y ya tienen el problema en las manos y no tienen la solución. Me permito sugerir que hay que meterle también algo espiritual, porque sin ese factor espiritual es imposible que el ser humano vea la visión de la proporción del bien común, pero basado precisamente en el respeto y en la aceptación de que cada uno de nosotros es un espíritu encarnado que está aquí precisamente para hacer una experiencia de transición, para aprender algo. Si lo que vas a hacer aquí es aprender a destruir la cosa inconscientemente del planeta, ¿de qué te sirve eso para el próximo paso de transición? Entonces, en ese sentido, permíteme una cuña comercial religiosa, porque viene bien ahora en este momento. La fe baja, yo no sé si la has oído nombrar, Estuve en tiene el Bahá'í recientemente en Santiago de Chile. Precioso, perfecto. Tiene 3 principios fundamentales que hacen posible esta concepción. Primero, solo hay un solo Dios, eso lo han dicho todas las religiones del mundo. Pero le ha añadido algo nuevo que antes no habían dicho porque todavía no ha habido la evolución geopolítica. Y lo que ha añadido nuevo es la humanidad es solo una. No hay razas. Lo que hay diferencias son mínimas,
en términos de los genes. Han visto que el proyecto del genoma humano ha demostrado que entre un negro, un blanco, un amarillo, en el mundo entero, la diferencia genética es 0.1%. Entonces, ¿de qué estamos peleando? Diciendo que el negro es menos humano, que el indígena no tiene alma y todo lo demás, toda esa tradición. Al menos que haya un cambio en la conciencia global de que todos somos uno y que la Tierra es el único país. No tenemos otro país. La Tierra es nuestro país. Y si todos mancomunadamente no decidimos salvarlo y protegerlo, estamos obviamente abocados al dantesco panorama que nos has dado, porque en ese sentido, por fin, comienza la ciencia a ser aceptada. Y en ese sentido, nuestra capacidad reflexiva, que es el don divino, nos hace posible ver, anticipar semejantes tragedias y decidirnos globalmente a hacer algo para defender nuestro planeta, el único. Pero al menos que haya una base espiritual, moral, ética. Lo has dicho muy bien, el sistema capitalista le importa un bledo destruir el Congo mientras se esté haciendo negocio y haciendo profit. Esa es su razón de ser. Entonces ahí todo lo tumba, todo lo desmasacra, mientras las corporaciones se hacen ricas y los que toman réditos de esas corporaciones completamente satisfechos y se dan los lujos que se dan. Entonces sí, hay que tener una visión global de que el cambio planetario es de conciencia. Hay que elevar el nivel de la conciencia colectiva a que todos somos uno, la raza humana es una y nuestro planeta es el único país. Totalmente de acuerdo, Reinaldo. Y yo había comenzado por contar que yo pues, soy el profesor de meditación de Álvaro. Yo, por supuesto que estoy en un camino espiritual. Y por eso todo lo que he hecho en política tiene, por lo menos en cuanto al ambiente y a los animales, tiene una visión espiritual detrás. Y es que a la raíz de esta crisis climática, pero también a la raíz de la enorme crueldad a la que hemos sometido a los animales en este planeta, está el mismo problema, y es el antropocentrismo. Es creer, y esto sí es una filosofía judío-cristiana, que nosotros estamos aquí para hacer uso y abuso de la naturaleza. Y lo digo con el mayor de los respetos, porque yo sé que muchos de ustedes son estudiosos de la tradición judío-cristiana. Pero esa filosofía que proviene de una, digamos, esa creencia o esa forma de construir el mundo que proviene de una filosofía trascendental en la cual Dios está por fuera de la materia, nos ha traído hasta aquí. Yo recuerdo tal vez a Spinoza, para no ponerme aquí a citar maestros o gurús de la India. Spinoza, cuando le responde a Descartes ¿cómo se llamaba ese libro fantástico? Creo que era sobre Dios y su demostración geométrica, algo por el estilo se llamaba. Deus sive natura. Sí, en el que termina siendo una demostración impecable, a mi juicio, casi que hiperracionalista del panteísmo, en definitiva, y la comprensión de que aquí no hay nada que no sea sagrado y no sea divino, y que por lo tanto no hay nada que conquistar, y no hay nada que gobernar, y no hay nada que someter, sino que si el humano tiene que tener un rol en esta creación es justamente por ese don divino, esa cualidad divina a la que tú te refieres, justamente un guardián, un cuidador, antes de cualquier otra cosa, de esta naturaleza. Pero en la filosofía judío-cristiana nos han planteado permanentemente que esta naturaleza la tenemos que dominar, la tenemos que doblegar y la tenemos que usar y abusar. Y eso hemos hecho. Y desgraciadamente eso nos ha traído hasta aquí.
Por eso yo estoy plenamente de acuerdo con Reinaldo en que hay una necesidad de un cambio de conciencia total si queremos salvar al planeta. Y esa conciencia yo creo que hoy existe en este planeta y existe de manera ecuménica, porque no es propiedad de ninguna religión ni de ningún credo. Creo que hoy todo el mundo se está despertando de esta realidad. El propio Papa Francisco ha hablado por fin de la casa común, ha hablado de la necesidad de, y además de la gravedad que tiene el cambio climático y de la necesidad de plantear una reforma estructural a nuestro modo de vida si es que queremos salvar al planeta y salvarnos a nosotros mismos, porque en definitiva este planeta va a seguir con vida. O sea, si todavía hay vida en lugares donde pasó la bomba atómica en Chernobyl y demás, pues esto es simplemente una cosa que tiene que ver con el capítulo del humano. La naturaleza va a continuar después de esto y se regenerará o se generará otro tipo de naturaleza, como sea, porque nosotros no tenemos el poder de destruir la vida, pero la nuestra sí estamos en capacidad de autodestruirnos. Y eso es por una falta total de conciencia y de entendimiento de cuál es la naturaleza del ser humano y de cuál es el poder verdadero que hay al interior del espíritu humano. Y me parece que ahí es donde estamos todavía muy cortos y si yo me he metido en estos temas es justamente por esa comprensión, Reinaldo. Yo no, pues obviamente uno en política, poder tener el discurso que tú acabas de dar, pues lo hacen ver a uno como un poquito cucu, digo yo, un poquito llevado de hipismo, pero por eso yo siempre digo que yo sí soy un hippie, que estoy aquí para tratar de hacer política con amor y con un propósito superior y con... pero lo que está detrás de todo lo que hago es lo que has descrito, Reinaldo. Desde lo más profundo de mí, para eso me metí a este asunto. Y sigue adelante, por favor, porque tú estás joven. Ya nosotros, por más que pataleemos, será muy poco lo que podríamos contribuir para que se crezca esa colectiva conciencia. Juan Carlos, estamos llegando al límite no solamente tuyo, de tu tiempo, sino de nuestros amigos europeos, Fernando, que está en Roma, Pedro, que está en Madrid, Gonzalo, que está madrugando en Australia. Entonces, pero quisiera ver si alguno de ustedes tiene alguna pregunta breve y te robamos 2, 3 minuticos más. ¿Qué les parece? Gonzalo, adelante. Libera tu micrófono. Queremos saber de Australia, hombre. Bueno, de Australia me traslado a Holanda, donde tenemos una hija que en los últimos 6 años que viven allá hemos visto una transformación increíble en esa familia, porque han tomado conciencia colectiva absorbida de la política de los Países Bajos de modificar la industria agropecuaria. Ellos han limitado la producción de la vaca y han incrementado la producción de los productos vegetales agrícolas, enfrentando pues protestas de los productores lecheros, porque Holanda es de los países exportadores de quesos más grandes del mundo. Sin embargo, han ido en contra de su economía para mejorar el ambiente, y veo cómo se ha reflejado en esta familia nuestra que se ha educado como todos nosotros siendo carnívoros, pero que han tomado conciencia y realmente nos ha llamado mucho la atención. Yo quisiera que tú, que eres un experto, que mencionaste ya los esfuerzos de la Comunidad Europea, nos ampliaras un poquito. Sí, pues Gonzalo, yo había tocado este tema un poco más atrás y es el tema del impacto que tienen las economías animales en el planeta, que son de hecho las primeras generadoras de gases de efecto invernadero con un 35%. Decir además que el caso de Holanda es muy interesante porque tal vez allá las transformaciones sociales han pasado por la academia. La universidad tal vez más prestigiosa en temas de sostenibilidad y de digamos, transformaciones de los procesos productivos y demás,
es la Universidad de Wageningen. Posiblemente los insumos más importantes teóricos, académicos, en términos de cómo hacerle frente a la crisis global del clima a través del mejoramiento de la producción, lo han hecho los holandeses, sin ninguna duda. Entonces no me sorprende para nada lo que tú cuentas, Gonzalo, y por supuesto que un llamado a la reducción del consumo de animales es absolutamente fundamental si queremos salvar el planeta. Es simple, eso no tiene mucha ciencia hoy para nuestra generación. Yo sé que para otras generaciones mayores todavía no se entiende muy bien la conexión que hay entre el consumo de animales y el deterioro del ambiente, pero para nuestra generación es muy claro. Nosotros lo sabemos muy bien, los menores aún más. Por eso la población de vegetarianos y de veganos es una de las poblaciones que más crece en el planeta, porque la gente ha entendido cómo esa es una forma simple, entre 10.000 comillas, porque yo sé que para muchos no es simple, pero es una forma simple de tomar la responsabilidad propia de hacer una acción de impacto individual que tiene un impacto, valga la redundancia, global. Porque nada, por ejemplo, en términos de consumo de agua, reduce más el consumo de agua que volverse vegetariano. Es más, si ustedes buscan, les hago este call to action aquí hoy. Y es que busquen en internet el ecological footprint de cada uno y hagan el test. Busquen su ecological footprint. La base del test del ecological footprint es: si todos los humanos de este planeta tuvieran los mismos hábitos de consumo que tengo yo, ¿cuántos planetas se necesitarían para que mi consumo fuera sostenible? La primera vez que yo lo hice fueran 10,5 planetas se necesitaban para que fuera sostenible mi forma de vida, si todos tuviéramos la misma forma de vida que yo. Yo he ido pudiendo reducir eso a 1,5 planetas. Todavía no soy sostenible en este planeta, pero lo he bajado, y lo he bajado a través de utilizar más la bicicleta, el transporte público, no gastar tanta agua, no comer animales. En fin, ahí van a ver, hay múltiples, si lo buscan en internet hay miles de test de esos que miden hasta cuánto aire acondicionado utilizan y demás, para saber cuál es su impronta sobre el planeta y cuántos planetas se necesitarían si todo el mundo tuviera los mismos hábitos de consumo que uno. Hagan el test y creo que si lo hacen van a ver que tenemos mucho room of improvement, mucha posibilidad de mejorar en lo individual y cómo generar en eso también un movimiento colectivo de gente que reduzca sus consumos, que mejore sus consumos, que creo que era parte de lo que estaba contando Gonzalo de lo que pasa en la familia de su hija en Holanda. Eso es fundamental. Álvaro, a mí me va a tocar irme porque me cogió la noche. Álvaro, la despedida. Y cuenten conmigo para otras ocasiones, para y otros temas. Hay muchos temas sobre los que podemos conversar. Muy agradecido de verdad, Álvaro, por la invitación, y a Darío y a todos ustedes por haber estado aquí desde latitudes tan lejanas a las que estamos algunos de nosotros en Bogotá. Un agradecimiento inmenso, Juan Carlos. Muchísimas gracias. Y Darío, cierra tú. Dale, de verdad, nos dejaste absolutamente. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Vamos a hacer el test y la semana entrante vamos a ver qué planetas podemos reducir. Gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Un abrazo, les agradezco muchísimo. Da gusto ver que alguien como tú está en el Congreso de Colombia. Me encanta eso. Felicitaciones. Y que la juventud como tú es la que está tomando las riendas, porque los otros, mijo. Sí, gracias. Gracias, muy amable, Juan Carlos. Un abrazo, que les vaya muy bien. Dale. Gracias. Chao. Gracias a todos. Gracias, Fernando, por la trasnochada. Yo sé que tenías reuniones. Gracias, Pedro, también por la trasnochada, y Gonzalo por la madrugada, por Dios. Pero me llegó tarde tu mensaje, lo leí ya despertándome, por eso llegué tarde. Pero maravilloso. Gracias por el esfuerzo. Gracias, Gonzalo. Gracias a todos. Realmente tuvimos una reunión fantástica, Álvaro. Gracias por ese contacto. Y tenemos que seguirlo manteniendo. Muchas gracias. Entonces, la semana entrante hacemos el plan B sobre corrupción, y el primero que va a hablar es César Torres, que ya tiene
¿Listo? Y permíteme una sugerencia. Mira, este es el tipo de tema que Sí. si no lo retomamos o revisitamos sistemáticamente, una cosa interesantísima, una magnífica reunión, ¿eh? Pasa por Sí. encima. Gracias. Y entonces De no hay repente- compromiso, no hay nada. Entonces, a ver si lo retomamos, porque definitivamente está en juego ese planeta. Me parece que esos dos temas serían interesantes dedicarles con esta intervención de Juan Carlos una reflexión nuestra sobre lo que oímos y van a Sí. y oír la grabación. Es los que no correcto. pudieron. Sí, chévere. Y le jalamos al de la corrupción también. Estamos con tanto problema, qué barbaridad. Pero bueno, estamos bien. Gracias a todos. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias. Bueno, Chao. Fernando, gracias. Bye. Gracias, Pedrito. Gracias. Chao. hasta luego. Chao, chao.